el PowerPoint. Ante todo, muchas gracias a todos por venir a la alcaldía del pueblo de Agós, a Manuel, por supuesto, a Pedro y a Eva también por contar con nosotros. Y para mí es un placer, ¿eh? Yo les digo, y siempre que hablo de congreso, y el que me conoce y me ha escuchado en privado y en público, que el año pasado fue toda una experiencia venir aquí a Agós, no lo conocía, y una experiencia positivísima. Y este año vamos por el camino. Lo que pasa es que creo que esta vez quieren que si nos fuimos casi rodando, nos vayamos casi rodando, porque se come mucho y bien aquí en este pueblo, ¿eh? También es de agradecer. Bueno, yo después de los agradecimientos, pues yo voy a hablaros de un tema que no quiero que para nada... ¿Se me escucha? Sí. No quiero... Nos vamos a empezar la grabación. Bueno, lo que vengo a hablar hoy no quiero que sea nada tétrico, todo lo contrario. Quiero que sea algo positivo, porque lo único que tenemos garantizado todos y cada uno de nosotros. Vamos a fallecer en algún momento de nuestra vida. Hay una frase que creo que es de Machado, que dice algo así, que lo que me fastidia de las muertes es que no me deja vivir. No sé si en este otro lado vamos a estar mejor o peor. Ya sería historia de otra charla. Y bueno, cuando Pedro y Eva me preguntaron pues de qué iba a hablar, se me ocurrió de hablaros del fenómeno de Lázaro. Vale, ¿mejor así? Del fenómeno de Lázaro, de los Revenants, suena a DiCaprio, en esa película, no sé si la habéis visto, Revenant, que significa aparecido, aunque la interpretación de Revenant es de la persona que vuelven de la muerte, de esas personas que parecían que era una leyenda. Se ha entendido durante mucho tiempo, incluso en medicina, que era una leyenda, que era algo pues de otros tiempos y que realmente no existía. Os voy a hablar antes de empezar con hablaros del fenómeno de Lázaro, pues algo que tiene muy mucha relación, que cuando hablo de estos temas siempre alguien me pregunta, y si esto quiere pasar ahora, vamos a hablar de los gatos, de la mirada del gato, de la energía. No vamos a hablar de los gatos. Este es mi gato Silver, y yo en toda cada una de las charlas que pongo a esos seres que nos acompañan, que los que nos queremos, que nos despiertan a las 7 de la mañana, que se ponen muy pesados pero se les quiere con locura. La verdad es que realmente son esos seres, igual que los humanos, todo tiene su carácter, su forma de ser, pero lo bueno que tienen estos seres es que no tienen ningún tipo de revancha, de rencor, ni odio, todo lo contrario, sino que transmiten cariño. Yo muchas veces tengo la duda si este es un gato, un perro gato, la diosa Bastet hecha gato, si es un futbolista porque me trae su pelotita y se pone para jugar, o si es el enamorado de mi perrita Lee. Esa es la gran duda que tengo. Pero antes de empezar, como decía, vamos a hablar de algo que siempre me preguntan. Claro, ¿el que vuelve de la muerte está muerto? ¿O realmente no están muertos, sino estaban enterrados vivos? Hay una película de los años 80, eso significa que ya uno tiene unos cuantos años, que se llama Muertos y Enterrados, donde los muertos vuelven a salir otra vez de la tumba. Y no había miedo más grande en el siglo, sobre todo XVII, XVIII, XIX y algunos del XX, era la tapefobia, el miedo a ser enterrado vivo. Seguro que alguno en la sala, alguna persona en la sala, tiene miedo a ser enterrado vivo. Todos. Hay una película buenísima que se llama Buried, enterrado, que no es que sea enterrado vivo, sino alguien que secuestra y se ve la película es todo en el ataúd.
Incluso se habla de personas que no han sido santificados, incluso ha costado mucho beatificarlo, porque en su tumba, en sus ataúdes, han aparecido esa rayadura de las uñas. ¿Han sido enterrados vivos? Pues posible que sí. También están esos inmortales que hablaba pues hoy también Juan Antonio Sanz, esos vampiros, esa leyenda vampírica, donde podían ser enterrados vivos, podían ser personas que pudieran tener alguna enfermedad y que volviesen otra vez a la vida. Yo recuerdo el caso, y lo cuento muchas veces, el caso del rey visigodo Bamba, pues que el hombre pues se lo intentaron defenestrar con veneno, no lo lograron, entró en coma y claro, acto seguido, pues como pensaban que estaba muerto, nombraron a otro rey visigodo. Sabéis que los reyes visigodos se nombraban por aclamación, no era el hijo de o el cuñado de, sino que por aclamación de los demás nobles visigodos. Claro, este hombre vuelve a la vida, el rey visigodo Bamba, pero claro, dos reyes visigodos no puede haber. Y claro, todos sabemos que en los reyes visigodos no hubo nunca regicidio, todos lo sabemos. No hubo nunca ningún regicidio, vamos, era difícil que no lo hubiese, pero no hubo regicidio. ¿Qué hicieron con Bamba? Pues le dieron los hábitos, lo convirtieron en cardenal de los padres negros, van de oscuro y al convento, por lo cual lo arreglaron rápido, volvió de la vida. Pero esto que yo os cuento de la tapefobia, no penséis que era ninguna cosa baladí, ninguna broma. Siglo XVII, XVIII, XIX, el diagnóstico de muerte era complicado. Todo el mundo dice, ¡ay, epilepsia catatónica! Claro, la catatonía era una de las causas. La catatonía era aquella persona que tiene un tipo de epilepsia, igual que están las epilepsias convulsivas. La persona empieza, y seguro que si no en alguna película la habéis visto, la persona empieza a convulsionar. Hay una película maravillosa, creo que es de Stanley Kubrick, Alguien voló sobre el nido del cuco, donde aparece una persona catatónica, donde le cogen, le mueven un brazo y se queda así el brazo. Se llama la inmovilidad cerúlea. Realmente uno sabe que está vivo porque respira, pero incluso hay episodios y cuadros de personas que piensan que están muertos, que es el síndrome de Cotard, es la negación más absoluta. Incluso piensan que su organismo, eso y todo de ello, se están rehaciendo o produciéndose una putrefacción en ellos mismos y están deteriorándose. Pero como digo, no es cosa baladí, porque los elementos oficiales decían que en el siglo XVII, XVIII, XIX, oficialmente se enterraba un 2% de las personas vivas. Extraoficialmente se habla hasta de un 25%. Una cuarta parte. Imaginaros, el que no muriese decapitado o en una guerra, pero muriese por una enfermedad. ¿Cuántas personas podían estar en coma? Y ellos no entendían. En esos siglos no se entendía lo que era el coma. Pensemos que lo que es el fonendoscopio hasta principios del siglo XX no se conoce, hasta los años 30 no se conoce, del siglo XX no se conoce el electrocardiograma, hasta 1924 no se conoce el electroencefalograma. Elementos principales para los que existía y era el diagnóstico de vida y muerte. Pensemos que desde escritores como Lovecraft, que habla de ese entierro prematuro, una novela o un cuento, como todo lo de Lovecraft, inquietante. Yo creo que era una persona muy inquietante desde por sí, pero que escribía divinamente. Pues encontramos personas que a lo mejor os llaman la atención, como Christian Andersen, ese personaje que cuenta pues, esos cuentos infantiles, pues que tenía ese miedo a la tapefobia. Por ejemplo, George Washington tenía también miedo a esa tapefobia, a ser enterrado vivo. De hecho, cuando falleció, y él tenía la orden que se le velase durante 3 días, para confirmar que no estuviese
fallecido. De hecho, en España, sabéis que no se entierra a nadie sin que pasen 24 horas. Es algo muy antiguo, no es porque antiguamente, hombre, para arreglar los papeles a lo mejor era más complicado, pero hoy en día se pueden arreglar los papeles que si el funcionario quiere en minutos. Si no quiere, evidentemente, nunca. Pero si no, en poco tiempo se pueden arreglar los papeles de la defunción y se podría enterrar a la persona. Esperar 24 horas es algo ancestral y fijaros que hoy en día en la mayoría de los hospitales se encuentra los elementos diagnósticos suficientes y necesarios para saber si la persona está muerta o no, fallecida, no una muerte clínica, no una parada cardiorrespiratoria que tú intentas reanimar, sino ha fallecido, ya no se puede reanimar, pero que realmente en ese fallecimiento hay que esperar 24 horas, porque sí despiertan. Seguro que algunos de vosotros conoceréis el caso pues, de un tío, de un abuelo, de un familiar, de alguien del pueblo, alguien de la ciudad, pues que se levantó, y no era infrecuente de estar velando. Yo recuerdo en una charla que hablábamos de otra cosa y me contaba pues que allí estaban en un velatorio y de pronto la señora se despierta y pide un filete de ternera. No es broma, ¿eh? Me río porque me encanta. Yo no sé si aquellos que tenéis ya cierta edad, antes no existían los tanatorios, antes tú en tu casa cogías una habitación, le quitabas los muebles o donde fallecía la persona, ponían el ataúd, su velorio, sus cirios y se ponían allí a velarlo 24 horas. Pues imaginaros en ese lugar donde esa señora se despierta y dice, ¿puedo comer un filete de ternera? Pues sería muy, muy, muy curioso. Como digo, esa tapefobia, ese miedo a ser enterrado vivo, ese miedo a no poder salir. Pensemos que cuando se entierra una persona, y nunca mejor dicho, entierra, se mete dentro de tierra, que es lo que significa enterrar, aunque hoy incluso enterrar también se llama meter a alguien en un nicho, lo que ocurría es que todo ese volumen de tierra era prácticamente insalvable. De hecho, sabemos que en Polonia, en Rumanía, pero sobre todo en Polonia se han encontrado, y no he querido traerlo por no alargarlo, cementerio de vampiros, ya que contaba Juan Antonio el tema de los vampiros, cementerio de vampiros donde estas personas, o las personas que pensaban que iban a ser vampiros, lo enterraban boca abajo, porque si intentaban salir, se fuesen hacia el centro de la tierra, no se fuesen hacia el exterior. Pero claro, la mente humana, imaginaros, un 2%, imaginaros el índice de mortalidad que había siglo XVII, XVIII, no llegaban a los 80 y tantos años la gran mayoría de las personas, o más que llegan ahora, sino que fallecían pues de una epidemia, pues o se levantaban por la mañana, era el típico, se levanta por la mañana, tiene fiebre y por la noche se ha muerto, ¿no? Tanto en un nivel social como otro. Pues inventaron una serie de elementos que para poder salir. Aquello que, y hay una controversia, yo voy a contar las dos versiones, coged la que os guste. Hay una versión que se llama Salvado por la Campana. Algunos dicen que el salvado por la campana se debe al boxeo, ¿verdad? El boxeo, el que lo conozca, tiene una especie de campana, un gong, un ring, que cuando llega cierto tiempo lo toca, y aunque la persona esté en caos, tirado en el suelo, pues tiene 2-3 minutos el tiempo que tarde entre round y round para levantarse. Pero algunos otros decían que no, que el salvado por la campana era porque en algunos cementerios la persona lo enterraban y le ponían, normalmente en el dedo gordo del pie, le ponían una cuerda, imaginar un artilugio de estos son artilugios reales, no de los que había, un artilugio, por lo cual movía el pie normalmente, o la mano, pero normalmente el dedo gordo del pie, movía el pie o la mano, y al mover la cuerda sonaba las campanillas.
¿Qué ocurría? Pues imaginaros un día de viento, por la noche, en distintos cementerios, más campanillas que los de un caballo de Málaga cuando va a la feria de verano, ¿no? No querría yo pasar por ese cementerio. Sacaron otra serie de artilugios, como para levantarlo, pero también, fijaros, una especie de escotilla, como en los barcos, como en los U-Boot, una escotilla que si estaba la persona, lo enterraba, estaban nichos, esto es imagen real, esto de principio del siglo XX, lo enterraban aquí, no son crematorios, no, que desgraciadamente se parece a esa época tan terrible. La persona se levanta, si tenía fuerza, porque yo me imagino que la persona igual se despierta y no es capaz de mover esa rueda. A mí se me presenta que esa rueda tiene que pesar lo suyo. Si es una llave de paso y cuesta trabajo, acordaros, en las casas antiguas las llaves de paso que había, que eran de esta forma. ¿Cuánto y cuánto cogía? Yo recuerdo a nuestros padres, o con un destornillador, o con una llave inglesa, con una llave le llamaban llave grifa, una llave enorme para poder moverlo. Imaginaros, pues aquí, que aunque sea más o menos nueva, la persona debilitada evidentemente, porque si ha estado en coma o ha estado por alguna enfermedad o una deprivación incluso metabólica, o sea, el que le ha bajado el potasio, el calcio, el cloro, la persona después de una diarrea, había mucha fiebre amarilla, por ejemplo, esta zona donde estamos ahora mismo había muchísima fiebre amarilla, le llamaban la fiebre de la pústula, tenía una pústula, igual que un peste negra hubo. También había mucha salmonela, salmonelosis, mucho tifus, y la persona se quedaba totalmente, prácticamente muerta, con a lo mejor 10, 12 pulsaciones muy suaves y una respiración tan suave que no se notaba. Pues como digo, estaban ahí. Hoy en día, ¿qué han hecho? Para que nadie le ocurra, aquel que esté agobiado, teléfonos móviles. Teléfonos móviles que van vía satélite y llevan una especie de antena con batería, creo que dura algo así como 3-4 semanas. Hombre, me imagino que si en el último superviviente, o esto de que ponen ahora en los distintos canales de Discovery, por ejemplo, Aventura en pelota, no aguantan más de 3 o 4 días sin comer y lo pasan fatales, pues que te aguante el teléfono 20 días tampoco te va a resolver mucho el tema. Pero por si acaso, llama. Yo me imagino la cara de la centralita, o de la persona que está en la centralita, o del bus, que Manolo el muerto ha llamado, o Pepe el muerto, o Miguel el muerto, joder, hola, yo creo que, dime, oye, que esto está muy oscuro, y va y lo levanta, ¿no? No sé, es una idea, Hombre, yo creo que a lo mejor el botón rojo que llevan nuestros mayores o las personas más debilitadas podía funcionar, pero claro, ¿quién garantiza que en el otro lado no esté el del funcionario allí viendo el fútbol o viendo una telenovela? Nunca se sabe, ¿no? Es complicado esto de la tapefonia. Pero os voy a contar casos reales que no han ocurrido ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, sino que han ocurrido, ni en el XX, que han ocurrido en el XXI. Esto es una señora brasileña, esto es la tumba, donde fijaros lo que pone, una mujer muere tras 11 días intentando salir del ataúd. No es broma, Una señora brasileña, algo así como Rosamunda o Rosa algo, me cuesta trabajo, que la señora mayor la dieron por fallecida en el centro de salud, en el medio hospital. Sabemos que hay sitios, por ejemplo, que el mundo sanitario no está tan potenciado ni tan desarrollado, y hay veces difícil, incluso aquí ha habido casos, pues recuerdo uno de un centro penitenciario del norte donde se dio una persona por muerta y en pleno territorio forense estaba peleándose con la bolsa donde iban metidos, donde iban a hacer la autopsia, ¿no? Pues como digo, esta señora, la pobre, estuvo muchísimos días, 11 días, imaginaros, sin comer, sin beber, intentando, y al final parece que alguien la escuchó cuando intentaron pues levantar lo que era la tumba, que estaba bien ya conformada, pues se la encontraron fallecida.
Este otro caso, ocurrido en Honduras, año 2015-16, no estamos hablando tampoco, es de una chica, terrible, estos son imágenes reales, he querido traerlo para que veáis también la realidad. Se llama Vanessa, Desi Pérez, una chica de 16 años, embarazada, pues que había tenido un cuadro de shock, una epilepsia, una eclampsia, no se sabe muy claro, y incluso hay vídeo. Hicimos un programa en Cuarto Milenio sobre este caso, y en uno de los hospitales principales de Honduras la dan como fallecida. Digo la dan como fallecida porque está claro que no había fallecido. La entierran en un nicho y el marido recién casado, porque pues, llevaba muy poquito tiempo casado, pues escucha, claro, se lo dice a los guardianes del cementerio. Ah, es que está muy afectado, querido. Está muy afectado, querido. Varios días así, desgraciadamente. Cuando consigue que alguien le haga caso, se la encuentran y está tan debilitada que fallece a las pocas horas. Por lo cual, imaginaros esos revelan. Personas que han sido no diagnosticadas bien, no diagnosticada del diagnóstico de muerte, cada vez más complicado, porque claro, antes se decía cese de actividad celular. Hay un cuadro de Dalí que se ve el médico, además sentado tomándole el pulso al paciente, y bueno, evidentemente del siglo XIX, y fallecía, o la trompetilla, o el hálito, cuanto era. Y no era infrecuente, yo recuerdo todavía médicos mayores que llevaban su espejito para ver si la persona respiraba o no, a pesar de llevar su forendo y demás. No había los pulsosímetros, no existían los pulsosímetros, porque yo tengo que contar, y es una anécdota muy curiosa, que en el hospital, el otro día lo conté en una charla, yo creo que era la primera o la segunda vez que lo contaba. En el Hospital Regional Carlos Haya teníamos, pues los pacientes, todavía existía en aquella época, y hablando ya de hace unos cuantos años, no había unidades de cuidados paliativos, los pacientes fallecían en la planta de hospitalizados y se intentaba dar la mejor asistencia del mundo. Bueno, pues era un paciente con un cáncer en el cuello, inoperable, intratable, pues la persona pues está para morirse, vamos, se le pone su medicación. Y cuando pensamos que va a fallecer por el tipo de respiración, hay un tipo de respiración que se llama de Kussmaul, una respiración muy especial, hay unos pródromos que nosotros llamamos de fallecimiento, por lo cual intuimos, pronosticamos que la persona va a fallecer, pues entramos con un aparato, estoy hablando de electrocardiograma, de esos que todavía en algunos centros de salud hay, que van por agujas, que iban pintando pues todas las derivaciones cardíacas, que todavía los sensores eran con chupones, y los pulsosímetros, que lo digo muchas veces, se han puesto desgraciadamente de moda o se han conocido debido a este proceso que hemos pasado de la pandemia del COVID-19. Pues como digo, esta persona, pues pasamos ya prácticamente in extremis, la familia no quiso pasar en ese momento, pero normalmente lo que hacíamos era cederle y otorgarle la posibilidad de que se pudiesen despedir hasta el último momento del familiar. No íbamos a hacer médicamente nada más, pero no quisieron, entramos nosotros, el paciente pues, no tiene pulso, le hacemos un electrocardiograma, y el electrocardiograma totalmente plano, absolutamente plano, eso no había nada. Pero la saturación de oxígeno, 90 y tanto. Claro, los primeros minutos, o incluso el primer minuto, hasta los 5 minutos, casi normal, bueno, y después baja, después es como si cayese, como si el que se tira de un precipicio. La persona había fallecido, en blanco, frío, además, es curioso cómo ocurren, yo se lo digo a mi mujer Ana, ocurren una serie de cosas cuando alguien va a fallecer, tiene un aspecto muy, muy especial. Yo lo digo, le ocurre tal cosa, no voy a decir para que no os miréis al espejo, pero yo ahí, y no sé si alguna
alguna vez me equivoco, así que si alguna vez os miro raro, tened cuidado. No porque echen más del ojo, sino porque es así. Y Ana sabe que bueno, pues 90 y tantos por ciento. 90 y tantos, sabemos que la saturación de oxígeno es 100%, pero 90 y tantos por ciento lo que podemos tener cualquiera de nosotros que no tengamos un problema respiratorio. Bueno, pues mira, esto no baja, súbete a la planta, a la quinta planta que estaba en neumología, y tráete el monitor de neumología que lleva electro, lleva electrocardiograma, más moderno, ya no con chupones, sino con pegatina, estamos en la época de transición, y el pulsiosímetro. Electrocardiograma, planísimo. La saturación, 90 y tanto, no puede ser. Esto ya a los 10-15 minutos, esto no puede ser. Bueno, ya nos quedaba una opción. Claro, yo tengo que firmar y afirmar, nunca mejor dicho, varios certificados, entre uno de ellos el de defunción. La persona ha fallecido, porque todos fallecemos por parada cardiorrespiratoria, enfermedad primaria, enfermedad secundaria, pero lo último es que se nos para el corazón y los pulmones, ¿no? Yo todavía no conozco a nadie que haya fallecido de otra cosa, ni que fallezca de otra cosa, hoy por hoy. Bueno, pues, mira, acércate a la UCI, que está en la segunda planta, y trata el monitor de lo de la UCI, dile que nos preste, que le vamos a hacer. Llegamos. Ellos tenían un monitor, lo digo, de los primeros que salían plano, de los primeros monitores planos ya digitales, ya tecnología, vamos, casi actual, y el pulsiosímetro, evidentemente, que está conectado como el que hay en un quirófano hoy en día. Electrocardiograma plano. Estupendo. Saturación 90 y tantos, esto no puede ser. No sabíamos qué hacer, claro. Yo decía, bueno, está muerto, pero tiene saturación, por lo cual la sangre se oxigena, incluso le tocan la uña, es una de las cosas que hacían antiguamente los anestesistas, a mí me lo enseñaron los anestesistas, de cómo medían la saturación de oxígeno cuando no tenían pulsiosímetro, era ver cómo estaba en el color de la uña, y el color de la uña era bueno, no estaba azulado ni blanquecino, era un color perfecto. Pues conforme uno va pensando, había pasado una media hora, pues aquí estamos, no nos podemos mover hasta que no vemos, cae la saturación de oxígeno y la persona evidentemente ya se da por fallecida. Por eso digo que muchas veces estamos hablando de un hospital de tercer nivel, el diagnóstico de muerte es muy complicado y, ojo, se le oculta al paciente poniendo en condiciones. No fonendo, porque los fonendos son malos, hablamos y seguro que aquellos que tengáis una edad los vais a entender, los fonendos de la señorita Pepi, pues los fonendos de la atención son los de la señorita Pepi, pues, escuchas 4 cosas pero no escuchas prácticamente nada, pero el fonendo bueno, el fonendo Lindman, que es el principal, eso escucha hasta un mosquito volando en el África tropical, son una maravilla. Por eso digo que son anécdotas que ocurre. Y bueno, aquí estamos a investigar, y yo he dicho que vamos a hablar del fenómeno de Lázaro, ¿vale? Aquí está mi Jere, que nos dejó hace un par de añitos, no porque nos dejó, lo dejamos de echar de menos, un crack. Señorito andaluz, como él solo, era checo, le faltaba la gomina y el chalequito, pero vamos, tú le ofrecías algo que no le gustaba y te cogía y te movía la cabeza para el lado, vamos, era un señorito andaluz. De hecho, la veterinaria la conocía con el señorito andaluz. Fenómeno de Lázaro. Leyenda urbana, ¿las personas pueden fallecer y volver a la vida? Pues, claro, pues como es lógico, todo viene a través de lo que es el Nuevo Testamento. Pero ¿tenemos algo o algún documento de que pudiera haber habido un fenómeno de Lázaro hace tiempo? Pues sí, en la República, en el libro de la República, ese del señor Platón, discípulo de Sócrates, años 300 y algo antes de nuestra era, se habla de un caso de un tal Alcino, además que te cuenta que, bueno, un bravo varón que estuvo en lucha, además, con la tribu Panfilia. Realmente, el hombre muere,
está entre los muertos y a los varios días aparece otra vez en el poblado y cuenta lo que ha vivido entre los muertos. Es lo primero que puede acercarse a encontrar a fenómenos de Lázaro. Personas que eran dadas como muertas. A lo mejor era un revenant, era persona viva que no estaba. Pero como es un dato muy importante y lo tenemos por escrito, lo bueno que ha llegado hasta nosotros este texto de Platón, este mito de que ya digo, pongo héroe con una H y sin H porque en muchas ocasiones se escriben de una forma o de otra. Pero, como digo, viene del libro de Mateo, no sé, se habrá metido por ahí o se habrá perdido la diapositiva. Viene del libro de Mateo 11, donde Jesús tiene un amigo en Betania y le dice, oye, mira, tu amigo Lázaro ha fallecido, a ver si puede hacer algo. Claro, es una persona conocida, milagrero, eso es lo que dice el Nuevo Testamento, y bueno, pues va, se acerca a los 3 días, me imagino que Betania estaría un buen paseo, y le dice algo así como, Lázaro, levántate y anda. A mí me gusta esa parte de la historia, aunque literalmente no dice así. Pero cuenta la historia que Lázaro hedía. Y cuando una persona hiede, huele mal, además el fallecido huele de una forma muy característica, es que los fenómenos de putrefacción han comenzado y Lázaro volvió a la vida. Por eso digo que de ahí viene el concepto de fenómeno Lázaro, que se habrá perdido por ahí por el camino la diapositiva. Pero bueno, yo quiero contar casos de fenómenos de Lázaro, uno muy curioso, no sé si la conocéis, donde es Luis Eddy, llamada como Homo Seti. No sé si conocéis esta historia, a mí me parece muy bonita. Esta señora muerta en los años 80, según dijo Saji-Hawa, la que le enseñó a hablar inglés y la que Saji-Hawa fue el ministro de cultura o de egiptología en Egipto, hasta no hace mucho, como digo. Pues resulta que esta era una niña a principios del siglo XX, que cae por la escalera, una familia muy acomodada, cae por la escalera y bueno, cuando llaman al médico, el médico lo único que puede es certificar su defunción. La niña había muerto. En Reino Unido, en aquella época, lo único que podían hacer era certificarla, había tenido un medio de diagnóstico, y lo que tenía que firmar el padre o la madre, cualquiera de los dos, que estaban de acuerdo con el certificado de defunción. Cuando redacta, me imagino, con la pluma de ganso, el doctor que llega, pues fulanita, Dorothy, Luis Eddy, con 4 añitos, pues ha caído por la escalera, traumatismo craneoencefálico y todo lo demás, pues está ya para que firme el padre. Se escucha la niña corriendo por la escalera como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, perplejo, quizás fue uno de esos fenómenos de Lázaro, porque la historia cuenta que la niña no respiraba, el corazón no le funcionaba y que estaba lívida del efecto muerte. Vamos a creernos la historia así. Pero esta niña, ya a los pocos años, empieza a interesarse por Egipto y ella dice que es Om Seti, una de las sacerdotisas de Seti I, el creador de Ábidos. Ábidos es un lugar muy especial en Egipto, en la zona central, la zona del sur, que bueno, en aquella época, estamos hablando del principio del siglo XX, estaba prácticamente destruido, donde se encuentra, por ejemplo, el Osirión, la zona inferior, donde se encuentra pues quizá el elemento más antiguo de Egipto, algunos lo datan en 12.000 años, pero se encuentra esa lista de faraones, donde por ejemplo no aparece ni Akenatón ni Hatshepsut, pero aparece desde Seti I a continuación absolutamente todos los faraones, la lista de los faraones, por eso lo conocemos. Pues como digo, esta chica, después de una serie de estudios, se va a Egipto, y la parte bonita, a mí la parte que me llama la atención es que había 2.000 piedras en el templo de Ábidos, y bueno, los
arqueólogos no eran capaces de componer el puzzle. Ella la primera vez que llega se descalza, y se descalza porque dice: he llegado a mi casa. Y dice: no os preocupéis que yo os voy a solucionar el problema. Yo me imagino la cara de los arqueólogos, una chica de 20 y pocos años que llega a Egipto, británica, blanquita, que dice que es sacerdotisa del templo del dios Setis, o del faraón Setio, que realmente también es dios. Y cuando llega le dice: esta piedra va aquí, esta piedra va allí, y recompone 2000 piedras, que es lo que hoy vemos en el templo de Abidos. Por lo cual, yo no sé si ella era un Seti, la verdad es que tampoco sé si realmente ella tuvo un recuerdo del pasado. Si es verdad que se recompuso, y aquellos que han ido a Egipto, o que habéis ido a Egipto, o que hemos ido a Egipto, podéis ver el templo de Seti de forma maravillosa. Y esta chica, la mujer que falleció allí, que no le permitieron enterrarse en Abidos, ella era su ilusión haberse sido enterrada en Abidos, pues fue capaz de reconstruir ese maravilloso templo. Quizá uno de los elementos o de la historia más llamativos. Mira, ahí se ha colado. Aquí el Evangelio de San Juan y San Mateo, sobre todo, nos cuenta lo de Lázaro de Betania. Pero claro, esto era una leyenda urbana. Los muertos vuelven a la vida. El Evangelio, un Seti y distintas historias. Pero un día llega un jefe de servicio de urgencia de un hospital de Helsinki, en Finlandia. Está una tarde-noche, le llega una señora de 65 años con un dolor, decimos dolor precordial, un dolor en el pecho. La señora blanca como el papel, un infarto de miocardio agudo. Estamos hablando del año 82, con las técnicas que había en aquella época, pero con muchos elementos diagnósticos. Se intenta reanimar, le ponen una serie de productos para intentarla reanimar, pues la señora sufre una parada cardíaca en la misma urgencia y fallece. Esta señora fallece y bueno, el doctor Linko, que es el jefe de urgencias, pues empieza a rellenar: fulanita de tal, de 65 años, ha fallecido. Mientras llegan los de la morgue, pues sigue con los sensores, que no tiene, lo que he dicho, ni saturación de oxígeno, ni tiene tampoco frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, el electro era totalmente plano. Pues de pronto empieza la saturación de oxígeno a moverse y el electrocardiograma empieza a moverse 15 minutos después. O sea, que vuelve a la vida. Que era un fenómeno de Lázaro. Claro, en medicina, cuando estudiamos medicina, nos dicen una cosa en neurología: más de 4 o 5 minutos sin oxígeno, un cerebro tiene una lesión neuronal casi segura. ¿Qué ocurre? Claro, uno piensa, bueno, ha vuelto a la vida y se ha quedado como un vegetal, ni se va a mover ni se va a poner. Pues resulta que esta señora no solamente se recupera, sino que a la semana se va a su casa. Desgraciadamente solamente vive 3 meses más, 90 días más, pero se va sin ninguna afectación neurológica, por lo cual nos descompone de que la señora ha vuelto a la vida y nos descompone que no ha tenido ninguna lesión neuronal. Por lo cual, la medicina muchas veces hay que reescribirla. Pero claro, siempre decimos, el fenómeno de Lázaro ocurre en Oklahoma, en Iowa, en Ingolstadt, en Múnich, no sé, en Helsinki. Bueno, aquí en España hay varios casos de fenómeno Lázaro con reanimación espontánea. 2 casos recogidos en la bibliografía. El doctor Casielle encuentra un caso que, bueno, una perforación duodenal, pues tiene una hemorragia, se desangra y bueno, pues lo dan como muerto, lo intentan reanimar y después de 2 o 3 minutos, pues
vuelve el pulso, recupera el pulso. Fallece 18 días después la UCI. Pero es que en un hospital os aseguro que en un quirófano no es que haya medios, es lo siguiente. Es lo siguiente de medios. Por lo cual, imaginaros que esto no ocurre, y eso ocurre en Sevilla, a veces en Macarena de Sevilla. Esto es en Cádiz, durante una visita extrahospitalaria, donde una persona, el doctor Aguado, pues ve a un paciente con un problema respiratorio que se le reagudiza, o sea que se pone peor, y tras 30 minutos de intentar reanimarlo, que es más o menos lo que se intenta reanimar a una persona de término medio, a veces que más, pues resulta que está en asistolia, o sea, corazón cero. Os aseguro que el 112 aquí, el 061 allí en Andalucía, es una UCI móvil. Es un pequeño hospital con todo y absolutamente los medios más modernos que se pueden tener. Otra cosa que se puedan hacer cosas. Pues recupera el pulso a los 10 minutos. O sea, de no tener pulso, de estar sin pulso ninguno y sin recomponerse, vuelve otra vez. Y tras lo que posteriormente fallece 12 días más tarde. Pero vuelve otra vez. Claro, y estos casos pues, son frecuentes, son infrecuentes. No son muchos los casos que encontramos. Por ejemplo, aquí encontramos casos del fenómeno de Lázaro, y esto es una recopilación de aproximadamente 66 casos. Os voy a poner, porque no veo bien los tiempos, me voy a coger el micrófono y os voy me siento aquí en la silla y os voy a decir, fijaros, en este caso, en este caso es una persona, este es el de Lancet, la famosa revista Lancet, he dicho 15, 20 minutos de la señora y vive 90 días. Había dicho 15 minutos y me he comido 5. Seguimos. Uy. Hola. ¿Sí? Ahora. ¿Ahora? Sí. Ahora. Se hizo el sonido. Casi tiro la mano. Bueno. Son más casos, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos, vive una hora, vive 3 meses. Aquí 15 minutos, en una resección hepática, está 15 minutos. Estos son monitorizaciones en hospitales, monitorizaciones muchos de ellos o en quirófano o en... Vale. Para el TikTok. Si me están diciendo que el tablero está suelto, sí, me caigo para el TikTok. Bueno, es que es lo que se lleva ahora. En una resección hepática, 15 minutos y dice recomposición completa después de 24 horas. O sea, siguió viviendo. O sea, prácticamente 15 minutos, no tiene alteraciones neurológicas, vuelve otra vez a la vida y se va a su casa, vamos a decir, tan pancho, con un trozo de hígado menos. Normalmente por un tumor. 8 minutos, vive 21 días. 10 minutos, 13, esos son 66, 67 casos que están recogidos oficialmente. 20 minutos, vive 5 días. Estas son estadísticas esto es un artículo científico, no que lo hayamos puesto aquí. 23 minutos, 5 días, 33 minutos, 4 horas, 10 minutos, 12 horas. 15 minutos, 3 meses. Pues ahora los principales, 10 minutos, 12 días, 40 minutos, esto significa que no tiene afectación neurológica, 40 minutos sin afectación neurológica, porque fijaros, por ejemplo, que son 30 segundos, severo injury, que es daño cerebral. 40 minutos no hay daño cerebral, lo que pasa es que la criatura vive nada más 13 días. Está descomponiendo la medicina. 10 minutos, 57 días,
15 minutos, de nuevo no hay daño cerebral, 4 meses y medio, 10 minutos, y pone mínima disfunción neurológica, ¿vale? 180 minutos, son 3 horas, ¿no? No tiene afectación neurológica, 180 minutos, con una enfermo con una enfermedad de Alzheimer, 180 minutos, no tiene afectación neurológica, sino la del Alzheimer, todo, en medio el neurofisiológicamente, y vive 10 días más. Por lo cual, nos hace pensar, porque esto realmente quizá ocurra más de lo que sepamos. Incluso aquí, si no recuerdo mal, este de 30 minutos y vuelve a la vida. Es todo un caso de, si no recuerdo mal, de Singapur. El siguiente es francés, si no recuerdo mal, de 5 minutos, después de una parada cardíaca, por lo cual cada vez se van publicando más, lo que significa que cada vez hay más casos. Y bueno, hay casos muy curiosos. Por ejemplo, en este caso de una chica que padece esclerosis múltiple y que vive en Colombia. Es diagnosticada en este hospital que voy a poner porque ha fallecido. Le hacen las pruebas neurológicas pertinentes, la dan como fallecida y tienen la costumbre de embalsamarla. La van a embalsamar y en el embalsamamiento lo que hace es que ponen una pierna en lo que es la piedra de embalsamar, le cortan la femoral, que es la parte interna. ¿Os acordáis de Paquirri, el hombre que sufrió una cornada y se desangró? Pues eso es lo que se intenta hacer para que se saca la sangre, porque un paciente que está muerto no sangra, sino es por caída por presión. O sea, tú cortas a un paciente que ha muerto, le cortas la piel y no tiene sangrado. Una persona viva le corta la piel y sangra bastante. Pues como digo, le corta al lado de la femoral 5 centímetros y la chica mueve el pie. Cuentan que tuvo perejil el embalsamador. Dice que con toda la tranquilidad del mundo llama al hospital, oye, que está viva esta persona. Después de 3 horas y media, después de 3 horas y media vuelve otra vez a la vida. ¿Fallo diagnóstico? Parece que no. Han hecho investigaciones y parece que no. Y nos vamos con nuestras 2 grandes investigadoras. Aquí la friolera Lili, en Beteta, que se tuvo que poner hasta el abrigo porque se iba a congelar, y aquí hay una que es Dora la exploradora, pues Kira la exploradora, que esa se mete hasta en los charcos últimamente. Y yo en este caso dije, oye, me pasó como en experiencia cercana a la muerte, ¿habrá casos que podamos investigar? Pues son casos muy raros, Pues fijaros las casualidades o causalidades. Estando en un congreso, se me acerca un compañero gaditano del 061, se presenta además, después lo he visto posteriormente, y empieza a contarme lo siguiente. Están de guardia, el 061 hace guardia 24 horas, lo llaman, por un paciente que ha tenido una sobredosis de droga, y lo tienen en su casa y para intentar reanimarlo, pero prácticamente hay que hacer poco. Cuando llegan allí, intentan reanimarlo, pero el paciente fallece a los pocos minutos. Claro, cuando muere un paciente joven y por una supuesta sobredosis, hay que llamar en España a lo que es el juzgado. Valfores, hasta que el juez no levante el cadáver, allí no se mueve ni absolutamente nadie. Bueno, empiezan a llegar el personal según me cuenta, el personal del juzgado y tiene al paciente monitorizado, claro, para decir, oye, que está muerto, que esto no hay nada que hacer, que será una sobredosis, hay que llevarlo, hay que montarlo en
en el coche fúnebre y hacerle la autopsia. Pues dice que cuando está ya personal, parte del personal del juzgado, empieza otra vez a funcionar el corazón y se lo llevan al hospital, a la Puerta del Mar. El paciente no se recupera, pero sigue todavía unos días vivo, por lo cual da la fehaciencia y la constancia de que ese fenómeno de Lázaro ha ocurrido, y vuelvo a decir otra vez, ha dado la casualidad que sea la ciudad gaditana. Pero, claro, hay que decir, esto ocurrió, ahora que estamos tan modernos, ha ocurrido antes. Pues fijaros, Mari Carmen Huete, una jiennense de la Carolina, que la conocimos también en un congreso, me habla de su tía Angelita. Me habla de que cuando era pequeña, en este hospital, en San Juan de Dios de Jaén, año 1952, que solamente había muy poquitas especialidades, otorrinolaringología, cirugía general, urología, era lo que había. Los demás pues o se llevaba a Granada o a Sevilla, dependiendo de donde pillase. Pues como digo, en este hospital, donde, bueno, podéis ver las modernidades, son fotos de la época irreales, y os voy a poner los quirófanos y las habitaciones como eran. No eran habitaciones, eran de las corridas, fijaros cómo estaba. Pues resulta que la niña tiene una obstrucción abdominal, vive, si no recuerdo mal, en Bailén, y la tienen que trasladar una serie de kilómetros hasta Jaén. 4, 5, 6 añitos, posiblemente fuese una obstrucción intestinal por gusanos, por ascaris, por lombrices. Era muy frecuente. Eso no son los osiuros, los pequeñitos que habéis visto en alguna vez los niños, sino son lombrices más grandes, que en algunas veces se pueden ver en perros hoy en día, si no le da las pastillas, el praziquantel, no le da, y entonces, bueno, en un momento determinado deciden operarla. La operan y, bueno, la operación era vida-muerte y literalmente, pues la niña, pues muere. Llaman a la madre. Fijaros cómo era la mentalidad de la época, que cuando alguien iba al hospital llevaba ya la ropita por si fallecía vestirla, antes de que se pudiese la rigidez cadavérica. Pues sabéis que a las 3 o 4 horas ya no hay quien mueva un cuerpo, y va con su ropita de entierro. Los cirujanos llaman a las monjas, porque es un hospital de monjas, para que recen, están rezando, llaman a la madre para que vista y se despida de la niña. Esta chica, esta niña, abierta en canal el abdomen, y cuando la madre, pues claro, me imagino, terrible, apenada, le va a dar un besito, le da ese besito de despedida, pues resulta que la niña se medio incorpora y las monjas empiezan a decir milagro, milagro. De hecho, la conocían a Angelita como la niña milagro. Los cirujanos tienen que entrar y tienen que suturar la herida que habían dejado abierta en el abdomen. Es más, esta niña, ya mujer, ya mayor, cuenta porque ella tuvo una experiencia cercana a la muerte, porque vio cómo el cirujano lo operaba, cómo ella fallecía, cómo la intentaban reanimar y no lo lograban. De hecho, cómo los cirujanos hablan con la madre y le dice que ha fallecido, y el cirujano sale por la puerta del quirófano, y a partir de ahí vuelve otra vez a su cuerpo. Pues ya digo, esta mujer, Angelita, que está aquí, falleció a los 59 años por un problema vascular cerebral, pero bueno, toda esa historia la pudimos recuperar absolutamente toda. Pero, como último caso que os voy a contar, es un caso muy novedoso, al lado de San José de Costa Rica. Pues resulta que en los años 70, el año 72, un joven de unos 16 años le coge al padre este jeep, porque vive en el campo, en unas plantaciones, y tiene que ir a San José, que es la capital, a comprar cosas. Por esa edad era frecuente, y allí sin carnet ni nada. Bueno, él coge, y en una de las subidas y bajadas, estamos hablando de carretera de tierra, se queda sin freno, se estrella, tiene traumatismo craneoencefálico con salida de cerebro, de masa encefálica,
Y bueno, pues el zapatito que se forma en esa única carretera que había de tierra, vuelvo a decir. Llegan varios coches, llega un coche del ejército, le ponen, porque claro, el niño ha muerto, el jabalito ha muerto, y para que no haya follones, lo cogen, lo montan en un coche del ejército y lo llevan al hospital de San José, a este hospital. Cuando ya van a pasarlo a la morgue, resulta que el único neurocirujano que había, yo creo que en todo el hospital, posiblemente en todo el país, en aquel momento pasa y ve que está ahí, que oye, que el niño está frío, pero bueno, vamos a pasarlo para explorarlo. Y cuando empieza a explorarlo, ve que todavía está vivo. O sea, el niño que lo habían reconocido como muerto, como fallecido, que le habían hecho un electro, que llevaba 3 horas y media posiblemente muerto, que lo habían trasladado desde el lugar de accidente, vuelve otra vez a la vida, lo recomponen, se queda ciego. Yo cuando hablo con él lo tengo grabado, es una persona además que habla muy bien, hoy en día es abogado de una de las grandes empresas costarricenses, y tiene una característica, a mí me llamó mucho la atención, porque cuando se habla de experiencia cerca de la muerte, dice, pues tal persona a lo mejor tiene que estar en capacidad. Él dice que gracias a ese accidente, fijaros lo que digo, una persona que se ha quedado ciega a los 16 años, dice que gracias a ese accidente su capacidad mental aumentó, que él pasó de ser un niño, un chavalito que sacaba aprobado, las notas eran muy cortitas, a todo sobresaliente y matrícula de honor. De hecho, lo propusieron para ser abogado y hoy en día es uno de los grandes abogados de una que lleva un tema muy complicado de patentes internacionales en Costa Rica. Por eso digo que el fenómeno de Lázaro es muy llamativo y la vida y la muerte es muy llamativa. ¿Por qué? Yo haría esta pregunta, que él, ya digo, él ve el cielo, ve un mundo muy especial, de hecho él ve desde arriba cómo lo recogen desde el coche del ejército, y él ver trasladarse, él lo cuenta, dice, es como si yo tuviese una cámara paradera, dice, lo que hoy en día sería un dron, hasta que me ve este médico y ya me hacen los electros, me hacen todo, estoy fallecido, dice, este médico decide, bueno, pues meterme en el quirófano a ver qué es lo que puedo hacer. Como digo, es lo que veáis, es un mundo que quizás me recuerda mucho al mundo que Abel Alexander cuenta de cuando el neurocirujano que tuvo también una encefalitis, que el cerebro se le quedó prácticamente hecho papilla y que posteriormente se recuperó contra todo pronóstico. Y como digo, hay que preguntarse esto, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿O hay algo más allá de la muerte? Yo creo que tenemos indicios, a lo mejor pruebas, o causas razonables, no lo sé cómo decirlo, para pensar que a lo mejor hay algo ahí. Yo lo dejo a vuestro criterio y espero que no hayáis quedado como Mirilín, o hayáis dormido, porque eso de verdad que es puro amor. Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado.